Sean muy bienvenidos nuevamente en esta oportunidad en la unidad 5, lección 3.1, en la cual estaremos estudiando el teorema de la base media, parte 1, correspondiente al noveno grado, por el licenciado Andrés Alonso Enrique Villalobos. El problema inicial plantea lo siguiente. En el triángulo ABC tenemos un triángulo en el cual los vértices se han nombrado como ABC. Dice que M y N son los puntos medios de los segmentos AB y CA respectivamente. Es decir, que al segmento AB le ubicamos un punto en la mitad y al segmento AC también un punto en la mitad. Al punto que está en el segmento AB le vamos a llamar M y al punto que está en el segmento AC le llamamos N. Entonces, dice que son los puntos medios, es decir, que el segmento AM es igual al segmento MB y el segmento AN será igual al segmento NC. Ahora dice, utiliza la semejanza de triángulos para justificar que el segmento que une M con N, ese segmento, es paralelo al segmento BC, que es la base, y además que el segmento MN es un medio del segmento BC. Entonces, acá se reafirma nada más que si M y N son los puntos medios del segmento AB y el segmento CA, entonces el segmento AM es igual a un medio del segmento AB y el segmento NA es igual a un medio del segmento CA. Eso nos va a permitir establecer las razones entonces de las razones de proporcionalidad que se van a dar y que van a ser equivalentes a un medio. Veamos la solución. Empezamos entonces con el triángulo que ya tenemos y que ya hemos descrito de cómo procedió su construcción, y ahora hacemos lo siguiente. Sabemos de que la relación que existe es de un medio y además observen que acá se forman dos triángulos. Uno que será el triángulo ABC, que es el triángulo grande, el triángulo rojo, y el otro que va a ser el triángulo AMN, que es el triángulo verde que he colocado acá sobre el triángulo rojo. Entonces, empecemos a comparar. Si yo divido AM entre AB, observemos que AM es la mitad de todo AB. Eso deberá ser proporcional a que yo divida NA con CA. ¿Por qué? Porque NA resulta ser exactamente la mitad de todo el segmento CA. Por lo tanto, ambos son equivalentes a un medio. Es decir, que la razón a la cual son equivalentes esas razones es igual a un medio, puesto que las longitudes del triángulo verde son la mitad de la longitud del triángulo rojo. Además, observemos algo. Este ángulo, el ángulo A, es un ángulo común tanto para el triángulo rojo como para el triángulo verde. Es decir, que el ángulo MAN, que sería MAN, es este ángulo de acá, es igual al ángulo BAC, es decir, al ángulo BAC se refiere al mismo ángulo, pero tomando el triángulo rojo. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que los lados son proporcionales, tanto del verde al rojo, como el ángulo que está en medio de los lados es congruente. Por lo tanto, por el criterio lado, ángulo, lado, concluimos que el triángulo verde AMN es semejante al triángulo rojo ABC, por el criterio, como ya decíamos, LAL. Bien, si son semejantes, significa entonces que el segmento MN dividido entre el segmento BC deberá ser igual también a un medio. ¿Por qué? Porque debe de cumplir la proporcionalidad que se ha establecido inicialmente. Y entonces, este BC, el segmento BC, está dividiendo. Si yo lo paso al otro lado, pasaría a multiplicar, es decir, que MN sería igual a un medio multiplicado por BC.
y obteniendo así entonces ya la primera afirmación, que era la que se nos pedía comprobar acá, que MN es igual a la mitad de BC. Ahora tenemos por otro lado lo siguiente: el ángulo NMA, ese ángulo de acá, este ángulo resulta que es igual a su ángulo correspondiente, que sería el ángulo CBA, es decir, este ángulo de acá. Si dos ángulos en esta posición son iguales, eso me permite concluir que el segmento MN es paralelo al segmento BC. Y entonces hemos demostrado ya la siguiente afirmación. Eso se puede probar porque cumple la teoría de que los ángulos correspondientes entre paralelas son iguales. Por lo tanto, si son iguales los ángulos, significa que la recta o el segmento MN es paralelo al segmento BC. Bien, de esa manera llegamos a la conclusión, la cual establece de manera general el teorema que se conoce como teorema de la base media. ¿Qué indica este teorema? Indica que el segmento que une los puntos medios de un lado en un triángulo cualquiera es paralelo al tercer lado y es igual a la mitad del lado al cual es paralelo. Es decir, lo que está diciendo es lo siguiente: en un triángulo ABC trazamos el segmento MN que une los puntos medios de los lados, entonces MN será igual a la mitad del lado al que es paralelo, en este caso la base, y que además el segmento MN es paralelo con el segmento BC. Veamos un ejemplo de cómo podemos aplicar este teorema. ¿Cuál es el valor de la incógnita X? Tenemos un triángulo acá y nos pide el valor de la incógnita X si M y N son los puntos medios del lado AB y CA respectivamente. Tenemos entonces que MN son los puntos medios de M y N es el punto, M y N son los puntos medios de AB y CA respectivamente. Y si cumple que son los puntos medios, entonces por el teorema de la base media cumple de que el segmento MN dividido entre el segmento BC, este pequeño de acá, entre la base, es igual a un medio. Es decir, si lo sacamos aparte tendríamos esto. Cumple, por ser M y N los puntos medios, repito, cumple entonces el teorema de la base media, el cual dice de que la base media es la mitad del segmento al cual es paralelo. Esas dos flechitas que se ven en el triángulo indican que los segmentos son paralelos. Ahora resulta de que M y N, el segmento MN, vale 2x, entonces en vez de MN puedo escribir 2x. Y BC, que es la base que tenemos acá, vale 3x más 4. Puedo sustituir entonces por 3x más 4. Luego queda esta ecuación en la cual podemos multiplicar de esta manera: 2x por 2 y eso es 4x, y luego 3x más 4 por 1 queda de la misma manera, 3x más 4. Pasando el 3x al miembro izquierdo, entonces cambiándole signo, nos quedaría de esta manera: 4x menos 3x, eso sería x igual a 4. Por lo tanto, concluimos que el valor de x es 4. Bien, lo que hemos hecho en este ejercicio es aplicar el teorema de la base media, el cual dice de que el segmento que une los puntos medios es la mitad de la base de ese triángulo o del lado que es paralelo a él. De esa manera llegamos a la sección de ejercicios en donde se te presenta esta situación que debes resolver aplicando lo visto en esta lección. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.